Capítulo 2. Al llegar al final Novela abrió la puerta y entró en la biblioteca. El desconocido la siguió, pero al incorporarse después de cruzar el bajo umbral trastabilló. Ella se dio cuenta de que, aun cuando había hablado con calma y sensatez después de despertarse, en realidad estaba exhausto. Sin decir nada avanzó por el pasillo que conducía al vestíbulo. Cuando llegó a la escalera preguntó inquieta: ¿Cree que podrás subirla? Por supuesto, respondió él. Estoy bien. Solo un poco cansado. Ella sabía que no era verdad. Subió la escalera y notó que la seguía muy despacio y que se ayudaba cogiéndose a la barandilla. Mantenía el brazo herido pegado al cuerpo. Novela se sintió aliviada al ver que, aunque todavía sangraba, la hemorragia había disminuido y ya no goteaba el suelo. Cuando llegaron al final de la escalera, vio que Nani salía del dormitorio de su madre. Miró sorprendida al desconocido. Iba a buscarte, Nani, dijo Novela. A este caballero le han disparado en el brazo y está sangrando. También está en extremo cansado y creo que debería acostarse enseguida. Como era costumbre, Nani se mostró a la altura de las circunstancias. Venga por aquí, señor, dijo. Abrió la puerta de una habitación cercana a la de Lady Wedmore. Se reservaba para los visitantes masculinos que su padre solía recibir antes de ir a la guerra. La decoración y los muebles eran un tanto varoniles, pero la cama era muy grande y cómoda. Mientras cruzaba la puerta el desconocido se tambaleó de nuevo y Nani dijo en tono cortante: «Baje a la carrera, señorita Novela. Tráigame una olla de agua caliente y pida al señor Dawkins que suba enseguida». Novela hizo lo que le decía. Cuando llegó a la cocina encontró a Dawkins sentado a la mesa y a su esposa ocupada en la cocina. «Nani lo necesita arriba. Tenemos un visitante herido», dijo Novela. «Subiré a ver qué puedo hacer», respondió él. «Dígale a Nani que le subiré el agua caliente en cuanto hierva». En cuanto él salió de la cocina, la señora Dawkins exclamó: «Me gustaría saber lo que está pasando». Novela pensó que a ella también, pero respondió: «Creo que ha sufrido un accidente y el caballero además está exhausto y hambriento. Dentro de un minuto le tendré la sopa lista y con los huevos que acaban de llegar le haré una tortilla», dijo la mujer. «Estoy segura de que él se lo agradecerá», dijo Novela. «Y por favor, señora Dawkins, necesito agua hirviendo para que Nani le limpie la herida». La cocinera puso una olla con agua en el centro de la cocina, para que se calentara más deprisa. En cuanto empezó a hervir se la entregó a Novela. «Dígale a Nani, señorita Novela, que subiré la sopa en un periquete, y no exagero». Novela sonrió. Estaba acostumbrada a la graciosa manera de hablar de la señora Dawkins. Cuando llegó al dormitorio vio que Nani y Dawkins ya habían metido al desconocido en la cama. Su brazo herido reposaba sobre un montón de toallas. Novela, al verlo con más tranquilidad, se dio cuenta de que era muy apuesto y, sin duda, de buena cuna. Le parecía extraño atender a un hombre de quien ni siquiera sabía el nombre. Sin embargo, no había tiempo para especulaciones. Nani la envió a buscar vendajes y cremas curativas. La misma Nani las elaboraba a base de flores y hierbas del jardín. Había curado con ellas a Novela desde que era niña. Le llevó poco tiempo encontrar todo lo que Nani le había pedido. Cuando regresó al dormitorio, el desconocido ya se había tomado la sopa y se estaba comiendo la tortilla de huevos frescos. Sin embargo, tenía los ojos casi cerrados. En cuanto Nani terminó de vendarle el brazo, terminó de cerrar los ojos y se quedó como si no se diera cuenta de que todavía estaban allí. Nani echó las cortinas y le dijo, como si hablara con un niño: «Ahora duerma, señor, y se sentirá mejor al despertar». El desconocido no respondió y Nani sacó a Novela de la habitación. En cuanto cerró la puerta tras ella dijo: «El caballero tendrá fiebre muy alta antes de que termine el día». «¿Temperatura debido a la herida?», exclamó Novela. «La bala no ha tocado el hueso», explicó Nani, «pero ha perdido mucha sangre y, a menos que esté equivocada, ha empezado a subirle la temperatura y pasarán 2 o 3 días hasta que se recupere». Novela sabía que Nani nunca se equivocaba en lo que a enfermedades se refería, así que suspiró. Era enfurecedor saber que no se enteraría de nada de la misteriosa llegada del desconocido hasta que pasaran, tal vez, 2 días o más. Como si Nani le leyera el pensamiento dijo: «¿Y quién es él, si puedo preguntar?». Novela sonrió. «Lo único que sé de él», respondió, «es que es enemigo de Lord Grimstone». «Oh,
Ese hombre, si tu padre estuviera aquí, no le permitiría la entrada. Lo sé y creo que fue Lord Grimstone quien disparó a ese pobre caballero. Es una herida muy fea pero gracias al señor he logrado limpiarla bien, indicó Nanny. Novela sabía lo escrupulosa que era Nanny con la higiene de cualquier herida o, incluso, rasguño por pequeño que fuera. Estoy segura de que estando en tus hábiles manos Nanny, pronto se recuperará. Novela bajó para asegurarse de que el pasadizo secreto hubiera quedado bien cerrado. Si Lord Grimstone regresaba de nuevo por su presa, tal vez tuvieran que usarlo. Me pregunto quién es y por qué alguien desearía matarlo, pensó. Entonces lanzó una risilla que fue como el piar de un ave y añadió, es emocionante, muy emocionante, que me esté sucediendo esto. Novela nunca había esperado demasiado de la vida porque había crecido durante la guerra. Su padre estaba ausente luchando y su madre sufría intensamente por ello. Conforme se hizo mayor se fue dando cuenta del terrible efecto que la guerra tenía en todos y todo lo que la rodeaba. Los jóvenes de la aldea morían y los viejos que se habían retirado tenían que volver a trabajar para mantenerse. Había escasez de casi todo lo necesario, desde ropa hasta alimentos. Siempre había pensado que cuando creciera, o sea, cuando cumpliera 18 años, las cosas serían diferentes. Pero para entonces, los jóvenes que había conocido de niños ya no estaban en las cercanías. Con frecuencia pasaban días sin que apareciera nadie en la casa, y sin nadie con quien hablar, excepto su madre y Nanny. Una de las pequeñas cosas que la hacían feliz eran los caballos. Aeron, el que montaba, lo quería casi como si fuera un hermano. Le hablaba y le contaba lo difíciles que eran las cosas y él parecía entenderla. Le encantaba cabalgar por los bosques. Escuchaba a las aves cantar y a los conejos moverse entre la espesura. El sol brillaba en lo alto. Parecía imposible creer que el ejército inglés estuviera luchando desesperado contra un monstruo que había conquistado casi toda Europa. Al ver los ojos de su madre, cuando el cartero llegaba día tras día sin llevar noticias de su padre, Novela se daba cuenta de lo asustada que estaba Lady Wetmore de pensar en no volver a ver a su esposo. Como pasaba tanto tiempo sola, Novela no era consciente de lo bella que se había vuelto en los últimos años. Su madre había sido una belleza desde niña y había causado impacto en su presentación en sociedad. Cuando se casó fue aclamada como la novia más bella de la temporada. Aun cuando se parecía a su madre, Novela era diferente. Tenía un aire extraño que resultaba muy excitante en una jovencita. No era solo el aire de inocencia y pureza que todo joven desea en la mujer que ama, sino también algo espiritual. Por aquello le había parecido al desconocido al que había salvado la vida, como si hubiera descendido del cielo. Sin embargo, Novela no tenía la menor idea de ello. No podía evitar que, por dramático y peligroso que fuera el asunto, le entusiasmara por ser algo diferente a lo usual. Durante meses pasaba día tras día sin que hubiera nada nuevo que contar en las cartas que escribía a su padre. Le contaba cuánto sucedía. Sin embargo, a veces era difícil llenar incluso una hoja de papel. Ahora, pensó con satisfacción, tengo algo sensacional que contarle. No solo le sorprendería, sino que sería algo digno de leerse. Estaba harta de escribir, la siembra empieza a brotar y esperamos tener buena cosecha. Solía releer lo que había escrito con la esperanza de que a su padre no le resultara tan aburrido como a ella, pero recordaba que él le había pedido de forma muy especial que le narrara todos los detalles que le fuera posible, acerca de la casa, del jardín, de la propiedad y, por supuesto, de su madre. Era difícil saber qué debía decirle sobre ella. Su madre estaba cada vez más pálida y delgada. Parecía no interesarse nada más que por las escasas y esporádicas cartas que llegaban del extranjero. Novela sabía que las guardaba bajo su almohada y estaba segura de que, a solas, su madre las besaba una y otra vez. Cuando iba a la iglesia, solía rezar porque la guerra terminara pronto. Lo deseaba con todas sus fuerzas, aunque fuera solo para que su madre recobrara la felicidad. ¿Cómo puede seguir viviendo sin papá y asustada día tras día por si lo matan?, se preguntaba. Algunas veces le habría gustado tener a alguien con quien poder hablar de la guerra. Si iba a la aldea,
No era raro enterarse de la muerte de algún joven en el mar o en la península. Lo único que podía hacer era intentar consolar un poco a su sollozante madre. La guerra, siempre la guerra. Pensaba en Napoleón Bonaparte con un odio que parecía dominar todos sus demás sentimientos. Aquello incluía la desesperada añoranza por su padre. Le dolía ver su silla vacía en la mesa, saber que su estudio permanecía cerrado porque nadie lo utilizaba. La guerra, repitió, y los que estamos fuera de ella casi nos sentimos avergonzados de no poder hacer nada para ayudar. De pronto, como salido de la nada, cuando menos lo esperaba, un desconocido había entrado corriendo a pedir su ayuda. Después había invadido la casa el detestable Lord Grimstone. ¿Se proponía de verdad asesinar al joven? ¿Y cómo había podido comportarse con tanta grosería? Nadie, pensó Novela, se había comportado jamás de aquella manera en todo el tiempo que ella llevaba de vida. Al retirarse a dormir tuvo la sensación de que todo era parte de su imaginación. No podía ser verdad. Había bajado a la biblioteca para asegurarse de que estuviera cerrada la puerta del panel. Entonces notó que había manchas de sangre en la alfombra. Las limpió inmediatamente. Por fortuna, gracias al diseño persa de la alfombra, no se notaban. Sabía sin embargo que si Lord Grimstone las hubiera visto se habría comportado de manera muy diferente. Sin importar lo que ella dijera, se habría negado a abandonar la casa. Mientras borraba la sangre pensó que Nanny debía tener mucho cuidado con los vendajes ensangrentados. Si alguien los descubría, serían sin duda una prueba de que algo extraño sucedía en la casa. Si alguien tenía la más ligera noción de que un hombre herido había entrado a la casa buscando refugio de sus perseguidores, podía imaginar con claridad cuánto lo comentarían en la aldea. Hablarían de ellos sin cesar por lo menos durante un mes. Se dijo Novela. Era algo que no debía suceder bajo ninguna circunstancia. Por agresivo que se mostrara Lord Grimstone, no estaba del todo convencido de que ella le hubiera mentido. Aun cuando estuvieran espiando la casa, no había forma de que se enteraran de que el desconocido estaba en cama, atendido por Nanny. A menos por supuesto que los sirvientes lo comentaran. Estaba totalmente segura de que Dawkins y su esposa no lo harían. Adoraban a su padre y harían cuanto estuviera en su poder para conseguir que la guerra terminara. Serían la discreción misma. Lord Grimstone tendría que buscar otras pistas para sacar conclusiones. Primero, que el hombre al que buscaba estaba vivo. Segundo, que estaba herido y lo cuidaban en Wenmore Hall. Todo lo que se manchara de sangre de la herida debía ser quemado, se dijo Novela. Pensó comentárselo a Dawkins, a su esposa y también a Nanny. La única que no debía tener idea de lo que estaba ocurriendo era su madre. No debían preocuparla. Como estaba tan débil era muy importante que durmiera bien y que no se inquietara por asuntos triviales. No había razón alguna para que su madre se enterara de que había un desconocido en la casa. Sin embargo, admitía que ella sentía gran curiosidad por saber quién era. Resultaba evidente que era un caballero. Además, un excelente atleta. Poder correr tan deprisa después de ser herido en el brazo era algo que para la mayoría de los hombres resultaría imposible. Tal vez mañana pueda hablar con él, se dijo Novela y se sintió emocionada con la idea. Al fin, cuando menos lo esperaba, sucedía algo. Comprendía, casi como si alguien se lo hubiera dicho, que nada sería igual en el futuro. Como había predicho Nanny, le subió mucho la temperatura. Cuando Novela acudió a verlo al día siguiente todavía estaba con fiebre. Las tajantes instrucciones de Nanny fueron que solo se quedara con él unos minutos. Se sentó en una silla junto a la cama y preguntó: ¿cómo se siente? Estoy preocupado y no sé qué hacer, respondió el desconocido. ¿Preocupado por qué? Él titubeó como si buscara palabras. Finalmente dijo: debo llevar un mensaje a Londres y tengo la sensación de que su niñera es tan estricta como lo era la mía y me impedirá hacerlo. Por supuesto, respondió Novela. Todavía tiene fiebre y le tiene que doler el brazo. Es una herida muy dolorosa, lo reconozco, admitió el desconocido, pero debo hacer el esfuerzo de ir mañana. Novela negó con la cabeza. Estoy segura de que Nanny no se lo permitirá. El desconocido sonrió. Con cualquier otra persona me saldría con la mía, pero ¿cómo le digo? Su niñera es como la que yo tuve. Novela se rió. Al comprender que estaba preocupado de verdad preguntó:
¿No podría ir a Londres otra persona en su lugar? ¿Quién? Preguntó el desconocido. Novela reflexionó. Abby, el viejo lacayo nunca había salido de la aldea. Los dos muchachos que le ayudaban eran demasiado jóvenes. Debía haber alguien en la aldea. Fue entonces cuando el desconocido dijo en tono cortante. Nadie fuera de esta casa debe saber que estoy aquí. Si Grimstone sabe dónde estoy, no fallará la próxima vez. Así que fue Lord Grimstone quien le disparó. Exclamó Novela. Por fortuna me moví cuando lo hizo. De lo contrario me habría dado en el corazón, como era su intención. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría tal cosa? No recibió respuesta del desconocido y después de un momento añadió. No. No intento entrometerme. O hacerle preguntas difíciles que no pueda responder. Es usted la amabilidad misma, dijo el hombre, y detesto molestarla tanto. Lo dijo de una forma que le hizo preguntar titubeante. ¿Quiere que vaya yo a Londres en su lugar? Es un error siquiera sugerirlo, dijo el desconocido, pero creo que como hija de militar comprenderá. Supongo que Nanny le habrá contado quién es mi padre. Me lo ha dicho y, por supuesto, conozco la reputación del general. Sin duda él comprendería la urgencia del mensaje que debo hacer llegar al ministro de guerra. Los ojos de Novela se agrandaron. ¿Es tan importante? Si el mensaje llega a tiempo, puede salvar la vida de un gran número de nuestros hombres, dijo el desconocido con sencillez. Novela contuvo el aliento. Si es ese el caso, sabe que yo se lo llevaré. Mientras lo decía pensaba frenética cómo conseguiría llegar hasta Londres sin contar con nadie que la acompañara. Necesitaba a alguien que no hablara y que no considerara extraño que ella quisiera ir a Londres sin ninguna razón aparente. Por supuesto, no puede ir sola, dijo el desconocido como si adivinara sus pensamientos. Tengo la sensación de que está cuidando a su madre y, de todos modos, Nanny jamás la dejaría ir sola. Es verdad, admitió Novela. De pronto lanzó una exclamación. Ya sé quién puede acompañarme. Mi vieja institutriz. La señorita Graham vive en una aldea cercana. Como Nanny me cuidará como si todavía fuera una niña. Es justo el tipo de persona que desearía que fuera con usted, dijo el desconocido. ¿Tiene tantos caballos como necesitará en el viaje? Tendríamos que cambiarlos 2 veces en alguna posada del camino, dijo Novela. Entonces, ¿realmente puede ir? Por supuesto que lo haré, si es tan importante como dice usted, respondió Novela. Solo puedo agradecérselo desde el fondo de mi corazón, dijo él con voz profunda. Ahora, si es posible, me gustaría escribir el mensaje que tiene que llevar, así que necesito pluma, papel y tinta. Se lo traeré, pero, ¿cree que puede moverse? Podría abrírsele la herida y comenzar a sangrar de nuevo. Nanny lo resolverá, respondió el desconocido. Como era lo que ella misma había pensado, Novela se rió. Fue al estudio de su padre a buscar lo que se necesitaba. Se lo llevó al desconocido y le ayudó a sentarse en la cama. Se dio cuenta de que al hacerlo se hizo daño. Por fortuna era el brazo izquierdo el que tenía herido. Le acomodó un libro bajo el papel y después dijo, un tanto turbada. Intento no ser entrometida. Pero creo que si voy a Londres al menos debo saber su nombre. El desconocido la miró antes de exclamar. Santo cielo, olvide que no tiene usted ni idea de quién soy. Por supuesto, ha sido un gran descuido por mi parte no presentarme. Novela esperó y después de unos momentos él dijo. Me llamo Vale Chester, pero es un nombre que no debe pronunciarse fuera de esta habitación. Cuando llegue a Londres solo refiérase a mí como 1-5. Novela abrió mucho los ojos por la sorpresa. ¿Quiere decir que está en misión muy secreta? Muy secreta, respondió Vale Chester. Por eso nadie, excepto usted, Novela, debe saber mi nombre. Novela notó que la llamaba por su nombre de pila, así que dijo. Tal vez sea más seguro que me refiera a usted aquí como Vale y recordaré que, afuera, es usted 1-5. Cuando dijo el número, Vale volvió la cabeza hacia la puerta como si temiera que los estuvieran escuchando. ¿Podría darme algo de beber? Dijo. Parece absurdo, pero solo por haberme sentado me siento mareado.
Es porque todavía tiene fiebre, dijo Novela. Había una jarra en la mesa con un vaso al lado. Novela adivinó que contenía agua de cebada. Era lo que Nanny le daba siempre que estaba enferma. Sirvió el agua en el vaso y se lo llevó a Vale. Él se la bebió de un trago y empezó a escribir. Como no deseaba parecer curiosa, Novela se dirigió a la ventana para mirar hacia el jardín. Todavía estaba muy tranquilo. Los pájaros cantaban en los árboles, los capullos florecían. La guerra y todo lo relacionado con ella parecía muy lejano. Como estaba durando tantos años ya no parecía tan vivamente omnipresente como al principio, excepto para madres y esposas, como su madre. Sin embargo, allí, en la paz y tranquilidad de la campiña donde nunca sucedía nada, un hombre había sido herido mientras luchaba contra quienes deseaban matarlo. Y como él mismo no podía hacerlo, ella iba a llevar una carta secreta al ministro de guerra. No puede ser verdad, pensó. Debo estar soñando todo esto. Miró hacia atrás, como para asegurarse de que él estaba todavía en la cama y entonces le oyó decir: «He terminado». Novela se acercó a él. Estaba doblando el papel que había escrito. «Deseo que lo lleve oculto dentro de sus ropas hasta que pueda entregárselo al hombre al que la envió. Debe prometerme que lo llevará consigo día y noche, y si por alguna razón no puede seguir adelante o se siente amenazada por algún desconocido, destrúyalo». Lo dijo con tal seriedad que Novela se dio cuenta de lo importante que era lo que le iba a entregar. Cogió el papel y permaneció un momento inmóvil, mirando el pequeño mensaje doblado. Casi como si él la hubiera obligado, se lo deslizó por el escote del vestido para que quedara oculto en el hueco que quedaba entre sus senos. Vale no se lo había sugerido, no había dicho una palabra. Sin embargo, ella sabía que era exactamente lo que deseaba. «Gracias», dijo él con voz suave. Entonces, como si el esfuerzo hubiera sido excesivo para él, se deslizó hasta quedar acostado, con la cabeza sobre la almohada. Novela guardó el material de escribir en el cajón de un armario. Cuando se volvió hacia la cama de Vale, vio que estaba profundamente dormido. Después de comer sola, Novela pidió que le llevaran el carrito tirado por un pony con el que solía desplazarse. Fue a la aldea de Little Bedlington a ver a la señorita Graham. Era muy parecida a su aldea, solo que más pequeña. La señorita Graham vivía en una de las casitas más bonitas, con un gran jardín. Cuando Novela se detuvo a su puerta estaba cortando flores. Era una mujer de cerca de 60 años que se había retirado porque no necesitaba trabajar más. Recibía una pensión del padre de Novela. También recibía unos cientos de libras al año que le había dejado su padre al morir. Siempre pulcra y bien arreglada, no tenía ni un cabello alborotado en su moño gris. Se volvió para ver quién era. «Novela», exclamó. No la esperaba. Novela saltó del carrito. Dejó sin atar al pony porque como era viejo y flojo sabía que no se movería y que solo se dedicaría a mordisquear la hierba. Besó a su vieja institutriz y dijo: «Sabía que le sorprendería verme. Vengo a rogarle que me haga un favor». «Por supuesto, querida», dijo la señorita Graham. «Sabe que lo haré encantada. Entre y le prepararé una taza de té o de café. ¿Qué prefiere?» «Café por favor», dijo Novela. «No puedo quedarme mucho tiempo pero vengo a preguntarle si me quiere acompañar a Londres mañana». «¿A Londres?», exclamó la señorita Graham. Pareció tan sorprendida que Novela se rió. «Sabía que le sorprendería, pero debo ir a Londres por un asunto de mi padre». «Entonces, por supuesto iré con usted», respondió la señorita Graham. «¿Cuánto tiempo cree que tardaremos?» «2 días en llegar. Nos detendremos en las posadas en las que papá solía parar y no necesitamos pasar más de una noche en Londres». Hizo una pausa antes de añadir un tanto nerviosa: «¿Está segura de que no será un esfuerzo excesivo para usted?». «Por supuesto que no», dijo con rapidez la señorita Graham. «Tal vez me esté volviendo vieja, pero todavía no soy una anciana. Es algo que me apetece mucho». Lanzó una risilla antes de añadir: «No me importa decirle, Novela, que a veces el tiempo se me hace muy largo sin nadie a quien enseñar ni niños latosos a los que corregir». Novela se rió. «Veo que he sido muy tonta al no pedirle ayuda otras veces». «¿Quiere decir que ha pensado hacerlo?», preguntó la señorita Graham. «Por supuesto, pero creía que disfrutaba su descanso y no quería molestarla. Como le digo, tal vez me esté volviendo vieja,
pero no tanto como para no poder hacer nada, respondió la señorita Graham. Entonces cuando volvamos debe venir a casa a ayudarme con mamá. Últimamente las cosas han sido muy difíciles. ¿Cómo está su madre?, preguntó la señorita Graham. Lamento mucho que no se haya recuperado todavía. Creo que su enfermedad es más mental que física, respondió Novela. Echa mucho de menos a papá. Estoy segura de que necesita a alguien que le lea y con quien pueda hablar de los viejos tiempos. Así evitaríamos que se pase el día pensando, como hace ahora. ¿Cómo ha podido ser tan tonta de no decírmelo antes?, preguntó la señorita Graham. Novela reconoció el tono de voz que usaba cuando algo le parecía absurdo o tonto. Lo lamento, dijo con rapidez, y en cuanto volvamos de Londres debe venir a quedarse con nosotros. Le prometo que muy pronto estará quejándose de que no tiene un minuto disponible. Eso es justo lo que deseo, dijo la señorita Graham, a quien siempre le gustaba tener la última palabra. Cuando el carruaje en el que iba a viajar se acercaba a la puerta, Novela se dirigió al dormitorio de Vale. Nanny ya le había dado de desayunar y Dawkins lo había afeitado. Estaba mucho más atractivo que antes, pero Nanny dijo que todavía tenía alta la temperatura y que por nada del mundo debía abandonar la cama. Novela llegó a su lado. Estaba en extremo hermosa con su ceñido abrigo azul y un bonito sombrero adornado con flores. Él la miró un momento sin hablar. Estará bien cuidado durante mi ausencia, dijo Novela. Es por usted por quien me preocupo, respondió Vale. Llevo toda la noche maldiciéndome por estar tan débil y desvalido. Sé que no tengo derecho a pedirle que haga una cosa así. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo si concierne a hombres como papá que luchan contra ese monstruo de Bonaparte. Es algo que ninguna mujer debiera hacer, dijo Vale. Si fuera la mitad de hombre que debía ser, nada me impediría ir yo mismo a Londres. No hable como un tonto, le recriminó Novela. Estaré muy bien. La señorita Graham me cuidará a mí y Nanny a usted. Hizo una pausa antes de decir. Y cuando regrese tal vez me cuente un poco más de este misterio. Vale estiró su mano y se la ofreció. Sé que despierto su curiosidad, pero la mantengo sin saber nada deliberadamente, por si acaso, aun cuando es una remota probabilidad, alguien intentara obligarla a contar lo que sepa. Novela le había cogido la mano y entonces le apretó los dedos. ¿Quiere decir que alguien podría raptarme? No me refiero a algo tan malo como eso, dijo Vale, pero podían intimidarla, lo cual, puedo asegurarle, en determinadas circunstancias puede ser muy desagradable. Novela se estremeció, pero dijo. Estoy segura de que estaré bien. Rezo porque así sea, y de nuevo, Novela, solo puedo darle las gracias. No conozco a ninguna mujer que hubiera sido tan valiente como lo es usted. Para su sorpresa, se llevó la mano de Novela a los labios y se la rozó con ellos. Cuando regrese, dijo, no seguiré manteniéndola en la ignorancia y le diré de nuevo lo maravillosa que es usted. Su voz era muy profunda y Novela se ruborizó. Entonces, mientras se dirigía hacia la puerta, dijo. Cuídese, y Dawkins tiene instrucciones estrictas de no permitir a nadie la entrada a la casa. Nanny lo cuidará como a un dragón, y le aseguró que puede ser muy persuasiva si lo desea. Vale se rió. Ya me he dado cuenta, dijo. Así que vuelva lo más pronto que pueda. Le prometo que lo haré, respondió Novela. Él le sonrió, pero ella notó que su mirada era de preocupación. Mientras bajaba la escalera deseó conocer un poco más la razón de su viaje a Londres. Pensó que parecía absurdo tener que viajar hasta tan lejos solo para entregar un pequeño trozo de papel. Entonces recordó que podría estar salvando las vidas de hombres que, como su padre, luchaban contra fuerzas superiores. Cuando todo termine, papá regresará a casa, pensó. Y entonces todo será diferente. La señorita Graham la esperaba en el vestíbulo. Vamos, Novela, dijo como si fuera todavía su pequeña alumna. Cuanto antes partamos antes estaremos de vuelta. Sí, por supuesto, señorita Graham, respondió en tono obediente. Subieron al carruaje y partieron.